Bendiciones, mis amigos, mis hermanos, de palabras de inspiración. Que la palabra del Señor refresque sus corazones también. Y ahora vamos al Salmo 134:1. Y dice: la bendición de los vigilantes. Y dice el versículo lo siguiente: mirad, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Recordemos el contexto que estaban allá, en que habían cuidadores del templo, ¿verdad? Ahora hay, pero no en la magnitud con que lo había en aquel momento. Pero está diciendo: mirad. Ese mirar es un llamado de atención, de comprender la labor que nosotros tenemos como servidores en la casa de Dios, como trabajadores. Si usted es un vigilante que trabaja ahí en la iglesia, en la parte de cuidar o en cualquier otro ministerio, cuidando de noche, dice el templo. Esas personas que se quedan cuidando bancos, que se quedan cuidando iglesias, en la mayoría de iglesias pues hay siempre un vigilante o a veces dos vigilantes. Y esa manera, eso de su labor es esa. No solo hacer el trabajo físico porque recibe una remuneración para poder dar de alimentar a sus hijos, a su familia, sino también porque es un servicio de amor, es un servicio de cuidado, de protección. Mire qué importante es la parte del vigilante. Y sí, está hablando de un vigilante físico, pero qué importante nosotros como siervos del Señor, ¿verdad? Que trabajamos en la obra del Señor, que servimos. Tal vez no está trabajando físicamente, pero sirve al Señor con sus dones y talentos y trabaja en la iglesia, de ser vigilante del cuerpo. Hemos venido hablando de que la iglesia tiene que vivir en armonía, que los hermanos juntos en armonía, siendo generosos los unos a los otros, apoyándose. Vigilantes, cuidando del enemigo, cuidando del detractor. Y eso es lo que hace un vigilante, eso es lo que hace un centinela. Cuida de los merodeadores, cuida de los ladrones, cuida de los que quieren hacer daño al templo, de destruir lo sagrado. Mire, qué tremendo. O sea, la labor del vigilante, ya sea físicamente o la labor de usted como siervo del Señor. Todos de alguna manera somos vigilantes en la obra del Señor. Cuidarnos los unos a los otros del enemigo, esos que quieren profanar. Miren, con los tiempos que estamos, cuánta gente quiere profanar las iglesias, quiere profanar con idolatrías, con celebraciones mundanas, llevadas a la iglesia con el fin de acercar al inconverso. Posiblemente las intenciones no las conocemos. Menos mal que el templo ahora somos nosotros. Cada uno que tiene a Cristo en su corazón, ese es el templo físico. Ese es el templo que nosotros tenemos. Pero si tenemos un lugar de adoración, es un lugar que tenemos que guardar en santidad. Pero en aquel tiempo lo ocupaban, lo profanaban con idolatrías. Usted ahí lee Ezequiel 8:8 en adelante, dejando a un lado lo que es la palabra de Dios. Se predican tantas cosas que por eso la gente está confundida. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, vivir en santidad, cuidar de todos aquellos que quieren destruir esa unidad, quieren destruir todo eso. En Ezequiel 8:12 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas, dice, de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Cuando la gente no recibe la respuesta de Dios de la manera, a través de la palabra, de saber, no es fácil, mi amigo, mi hermano, esperar en el Señor. Esperar la respuesta de Dios no es nada fácil, porque llega un momento donde Dios se tarda en dar una respuesta, o llega un momento donde Dios dice no, y muchas veces no nos gusta recibir el no, no nos gusta esperar. Y muchas personas buscan la ayuda de la manera incorrecta y la disfraza a través de cosas espirituales. Y muchas veces los siervos hacen esas cosas. Entonces tenemos que ser vigilantes los unos a los otros, porque en la debilidad cualquiera puede caer en consultar otras cosas,
y utilizar la iglesia utilizando dones que quizás no son los correctos, no son los que habla la palabra del Señor. Por eso tenemos que ser vigilantes, vigilantes tú que estás en la alabanza, que estás en la enseñanza, que estás en guerreros de oración, que trabajas con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, con la limpieza, con la administración, con la economía de la iglesia. Cuidemos de bendecir a Dios siendo vigilantes, de levantar nuestras manos, de adorarle, no solo porque estamos sirviendo ahí o porque estamos trabajando ahí, sino porque tenemos un corazón de adoración al Señor, de cuidar los bienes del Señor, de no profanar su obra, ni dentro del templo, ni en la casa, ni en nuestro cuerpo. Cuidarnos en santidad los unos a los otros. No podemos estar juzgando los unos a los otros, sino busquemos la ayuda. Seamos vigilantes, vigilantes en bendecir a Dios haciendo las cosas correctas, no profanando la obra de Dios, no profanando el templo físico y no profanando el templo espiritual que Dios nos ha permitido tener. Así que, mi amigo, mi hermano, que esta palabra de ser siervos vigilantes, de la bendición que nosotros podemos tener de bendecir al Señor con nuestra labor, allí donde estamos, que pueda ser para eso, para bendecir el nombre del Señor y para cuidarnos y vigilarnos, que la obra del Señor camine en santidad, que el mundo reciba sana palabra, que el mundo reciba el conocimiento perfecto de la palabra del Señor y no cosas de hombres, no cosas mal interpretadas, sino una sana doctrina. Vigilemos de los detractores, vigilemos de los ladrones nocturnos, vigilemos de los que blasfeman. Que Dios te bendiga.